Semana del 27 de julio al 2 de agosto. Lectura de la Biblia. Jeremías 20:21. Reciban un cordial saludo, queridos hermanos y amigos de buen corazón. La lectura de Jeremías 20 y 21 nos muestra que la fidelidad a Jehová no siempre elimina las pruebas, pero sí nos da las fuerzas para enfrentarlas. A pesar de la oposición, las burlas y el sufrimiento, Jeremías nunca dejó de confiar en Jehová ni de anunciar su mensaje. Además, aprendemos que Jehová siempre actúa con justicia y ofrece a las personas la oportunidad de escoger el camino de la vida. Mientras buscamos estas perlas espirituales, reflexionemos en cómo fortalecer nuestra confianza en Jehová y mantenernos firmes, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Busquemos perlas escondidas. Jeremías 20:12. Pero tú, oh Jehová de los ejércitos, estás examinando al justo. Tú ves los pensamientos más íntimos y el corazón. Déjame ver tu venganza contra ellos, porque a ti te he confiado mi caso legal. Referencia. Jehová desea que todos alcancemos y conservemos una buena posición ante Él. Jeremías declaró: Tú, oh Jehová de los ejércitos, estás examinando al justo. Estás viendo los riñones y el corazón. Si el Todopoderoso examina hasta el corazón del justo, ¿no deberíamos nosotros hacernos un examen honrado? Tal vez descubramos una actitud, una meta o un sentimiento arraigado que requiera atención. O quizás encontremos algo que esté endureciendo nuestro corazón, algo que tengamos que extirpar. Así nos someteríamos a una operación del corazón simbólico. ¿Qué podríamos buscar en tal examen? ¿Y cómo podríamos hacer los cambios necesarios? ¿Qué nos anima a hacer este versículo? Este versículo nos anima a confiar plenamente en Jehová, sabiendo que Él examina nuestro corazón con justicia. Podemos poner en sus manos nuestras preocupaciones, seguros de que entiende nuestras intenciones y siempre actuará con amor y equidad. Saber que Jehová ve lo más profundo de nuestro corazón nos da paz. Aunque otros malinterpreten nuestras acciones, Él conoce nuestras verdaderas intenciones. Eso nos impulsa a seguir siendo íntegros y dejar todo juicio en sus manos. Aprendo a revisar con sinceridad mis motivos y servir a Jehová con un corazón limpio. En el ministerio, si enfrento rechazo o críticas, recordaré que Jehová conoce mis intenciones y valora cada esfuerzo que hago por amor a Él. La referencia nos anima a hacer un examen honrado del corazón. Como Jehová lo examina todo, nosotros también debemos identificar cualquier actitud, meta o sentimiento que nos aleje de Él, y permitir que su guía transforme nuestro corazón poco a poco. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Jeremías 22. Jeremías fue golpeado y puesto en el cepo por cumplir su comisión. Esto nos recuerda que la fidelidad a Jehová no siempre será comprendida, pero nunca deja de tener un enorme valor ante sus ojos. En el ministerio quizá enfrentemos rechazo o burlas por defender la verdad. Jeremías nos enseña que el sufrimiento por hacer lo correcto nunca pasa desapercibido para Jehová, quien fortalece a quienes permanecen leales. Jeremías 26. Pashur engañó al pueblo con mensajes falsos y terminó enfrentando las consecuencias. Jehová siempre hace que la verdad prevalezca y pide que quienes hablan en su nombre lo hagan con absoluta fidelidad. Esta perla nos anima a transmitir el mensaje bíblico con exactitud. En el ministerio no compartimos opiniones personales, sino las enseñanzas de Jehová, confiando en que su verdad es la que realmente ayuda a las personas. Jeremías 29. Aunque Jeremías quiso dejar de hablar, la palabra de Jehová ardía en su interior como un fuego imposible de apagar. El amor por Dios fue más fuerte que el temor o el cansancio. Cuando fortalecemos nuestra amistad con Jehová mediante el estudio y la oración, nace en nosotros el deseo de hablar de Él. El ministerio deja de ser una obligación y se convierte en una expresión natural de nuestro amor.
Todos podemos sentir desánimo alguna vez. Sin embargo, si llenamos el corazón con la palabra de Jehová, el entusiasmo vuelve a encenderse. Su mensaje tiene el poder de renovar nuestras fuerzas y motivarnos a seguir sirviéndole con alegría. Jeremías 20:11. Jeremías estaba convencido de que Jehová era como un poderoso guerrero a su lado. Esa confianza le permitió seguir adelante sin dejarse vencer por la oposición ni por el miedo. En nuestra vida también enfrentamos desafíos. Recordar que Jehová pelea por quienes le son fieles nos da valor para continuar predicando, mantener la integridad y afrontar las pruebas con serenidad. Jeremías 20:13. Después de expresar su angustia, Jeremías alabó a Jehová porque sabía que Él rescata a los humildes. Incluso en los momentos difíciles, siempre existen razones para agradecer y confiar en Dios. Aprendemos que la gratitud fortalece nuestra fe. Cuando recordamos cómo Jehová nos ha ayudado antes, afrontamos las nuevas pruebas con más confianza y mantenemos una actitud positiva en el ministerio. Jeremías 20:18. Jeremías habló con sinceridad sobre su profundo dolor. Este relato demuestra que Jehová escucha incluso cuando sus siervos atraviesan momentos de gran desánimo y sufrimiento emocional. Podemos abrirle nuestro corazón a Jehová sin temor. Él comprende nuestras emociones y nunca rechaza una oración sincera. Acudir a Él nos ayuda a recuperar la paz y las fuerzas para seguir adelante. Esta perla nos enseña que sentir tristeza no significa perder la fe. Lo importante es seguir buscando a Jehová. Él entiende nuestras luchas, nos consuela mediante su palabra y nos sostiene hasta que recuperamos el ánimo y la esperanza. Jeremías 21:2. Cuando Sedequías pidió consultar a Jehová, ya era demasiado tarde, porque había rechazado durante años sus advertencias. Este relato nos anima a buscar la guía de Jehová cada día, y no solo cuando aparecen los problemas. En nuestra vida y en el ministerio, aprendemos que una buena relación con Jehová se cultiva constantemente. Si lo buscamos solo en momentos de crisis, perderemos muchas oportunidades de fortalecer nuestra fe mediante la obediencia diaria. Jeremías 21:5. Jehová dijo que pelearía contra Jerusalén, porque el pueblo persistió en su rebeldía. Esto nos recuerda que nadie puede esperar el apoyo divino mientras rechaza deliberadamente sus normas y su dirección amorosa. Este pasaje nos invita a examinar si realmente aceptamos la guía de Jehová o solo la seguimos cuando coincide con nuestros deseos. La obediencia sincera fortalece nuestra amistad con Él y nos permite disfrutar plenamente de su apoyo. Jeremías 21:8-9. Jehová colocó delante del pueblo el camino de la vida y el de la muerte. Siempre permite que decidamos. Sus consejos buscan protegernos y conducirnos hacia una vida verdaderamente feliz y segura bajo su cuidado. En el ministerio mostramos que Jehová nunca obliga a nadie. Él presenta con amor el mejor camino y deja que cada persona decida. Nosotros imitamos ese equilibrio al enseñar con paciencia, respeto y profundo cariño por las personas. Este pasaje me recuerda que cada decisión espiritual tiene consecuencias. Elegir obedecer a Jehová quizás no siempre sea el camino más fácil, pero sí el más seguro. Confiar en su dirección siempre nos acerca a la verdadera vida y a su aprobación. Jeremías 21:10. Jehová dejó claro que Jerusalén afrontaría las consecuencias de su conducta. Sus advertencias siempre son justas y amorosas, porque antes de ejecutar un juicio, ofrece suficiente tiempo para cambiar y volver a él. Cuando predicamos, seguimos ese mismo modelo. Advertimos con amor, pero también hablamos de la esperanza que Jehová ofrece. Nuestro objetivo nunca es condenar, sino ayudar a las personas a reconciliarse con Dios mientras todavía hay oportunidad. Jeremías 21:12. Jehová ordenó a los gobernantes defender la justicia y proteger a quienes sufrían abusos. Él espera que quienes lo sirven reflejen su imparcialidad,
actuando siempre con rectitud, compasión y profundo respeto por los demás. En la congregación y en el ministerio, procuramos imitar esa justicia al evitar favoritismos y tratar a todos con dignidad. Así demostramos que la forma de gobernar de Jehová siempre está basada en el amor y la equidad. Jeremías 21, 13, 14. Los habitantes de Jerusalén confiaban en la seguridad de su ciudad, pero Jehová les recordó que ninguna fortaleza humana puede proteger a quien insiste en hacer lo malo. Solo Él brinda verdadera seguridad. En nuestra vida podemos sentirnos seguros por nuestros recursos o capacidades. Este pasaje nos anima a depender primero de Jehová, convencidos de que ninguna protección humana puede reemplazar el cuidado que Él ofrece a quienes le son fieles. Esta lectura nos recuerda que Jehová nunca abandona a quienes permanecen leales. Él conoce nuestras luchas, escucha nuestras oraciones y fortalece nuestro corazón para seguir adelante. Las perlas de Jeremías 20 y 21 nos animan a hablar con valor, confiar plenamente en la guía de Jehová y actuar siempre con justicia. Si ponemos en práctica estas enseñanzas, podremos afrontar cualquier desafío con la seguridad de que Jehová está con nosotros y bendecirá nuestra fidelidad. Que cada una de estas perlas nos impulse a seguir fortaleciendo nuestra fe y nuestro amor por Él.